¿Cuántas veces es normal orinar al día? Se ha establecido que la mayoría de las personas tienen micciones cada 2 o 3 horas. Si se siente la necesidad de orinar al día un mayor número de veces, tampoco significa que haya algún problema. Orinar al día muchas veces no es señal siempre de enfermedad. La realidad es que hay medidas de normalidad, pero las mismas no son estáticas. La cantidad de micciones depende de muchos factores. En promedio, la mayoría de las personas tienden a orinar al día entre 4 y 7 veces. Sin embargo, un número mayor de micciones por sí solo no indica que haya normalidad. Es mucho más importante estar atentos a otros signos y síntomas, como el ardor, el dolor o el aspecto de la orina. Es conveniente fortalecer los músculos de la continencia. Al mismo tiempo, no es recomendable retener la micción por mucho tiempo. Esto podría dañar la función de la pared de la vejiga. Por lo tanto, lo más indicado es orinar al día tantas veces como sea necesario. Papel de los riñones en la producción de orina. Los riñones son los órganos encargados de producir la orina. Su papel consiste en filtrar la sangre que llega a ellos con residuos. Estos órganos separan los desechos y los envían a la vejiga para que sean evacuados. A su vez, hacen que la sangre filtrada retorne al torrente. En los riñones tienen lugar 3 procesos fundamentales que son los siguientes. Filtración. Se puede comparar con el de un colador. Se retiene la sangre y las proteínas y se deja pasar parte del agua y de los desechos. Reabsorción. Es el paso de las sustancias benéficas al torrente sanguíneo. Secreción. Corresponde al paso de los desechos para ser eliminados. La orina pasa del riñón a la pelvis renal. Luego entra el uréter, que es un tubo muy largo que comunica los riñones con la vejiga. El líquido se almacena allí para luego ser eliminada por otro tubo llamado uretra, que es más largo en los varones y más corto en las mujeres. Así pues, los riñones producen la orina, pero es el sistema urinario el encargado de expulsarla. Cuando la vejiga está llena se siente el deseo de evacuarla. Esto puede ocurrir con frecuencia o no y determina la cantidad de veces que es necesario orinar al día. Condiciones que llevan a orinar al día con mucha frecuencia. Lo usual es que un adulto expulse en promedio entre 700 mililitros y 3 litros de orina al día. Asimismo, lo habitual es que las micciones se produzcan en el día y no durante la noche. Cuando hay un aumento en el volumen de orina, se habla de poliuria. Si el volumen no aumenta, pero se necesita orinar al día más veces, se nombra como polaquiuria. Ambas condiciones pueden obedecer a muy diversas causas. Vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva es una condición en la que hay una necesidad repentina y urgente de orinar al día varias veces. También es común que esto se presente en la noche. Asimismo, hay pérdidas involuntarias de orina. Este trastorno es común en las personas mayores. En cualquiera puede ser ocasionado por el consumo excesivo de bebidas diuréticas, mucha ingestión de líquidos o vaciamiento incompleto de la vejiga. También es posible que haya alguna enfermedad o un medicamento que provoquen esta reacción. Beber líquidos de forma inadecuada. Es obvio que entre más líquidos se ingieran, mayor será la necesidad de orinar al día.
En condiciones normales, una persona debe beber 2 litros de agua diarios. Esto hace que tenga micciones, en promedio, cada 4 horas. Si se bebe más líquido, habrá más necesidad de orinar. Hay alimentos y bebidas que llevan la necesidad de orinar al día a un número más elevado. El café, el té y las gaseosas incrementan la micción. La cerveza, los vinos y los licores también. Problemas en los riñones o en todo el sistema urinario. Cuando hay problemas en los riñones y en el sistema urinario es posible que también se sienta la necesidad de orinar al día más veces. La infección tipo cistitis, por ejemplo, provoca una micción más frecuente. Lo mismo ocurre cuando hay cálculos renales. En estos casos, también se presentan otros síntomas como ardor al orinar, dolor y hasta fiebre. Asimismo, el aspecto de la orina es más oscuro, incluso con un olor particular. Otras causas. Hay varias condiciones de salud que provocan el deseo de orinar al día más veces. La hiperplasia benigna de próstata conlleva micciones más frecuentes, al igual que la prostatitis. Lo mismo ocurre en los casos de diabetes mellitus o diabetes insípida. Por otra parte, son muchos los fármacos que tienen como efecto secundario el aumento de la micción. En este caso, como en el anterior, hay que estar atentos a los síntomas asociados. Orinar más veces al día no siempre es patológico. Es recomendable hacer ejercicios para fortalecer el suelo pélvico y así prevenir o reducir la incontinencia, en caso de haberla. Lo usual es que una persona sienta ganas de orinar en 3 circunstancias. Cuando tiene 150 mililitros de orina en la vejiga, cuando tiene 250 y cuando tiene entre 400 y 500. Lo ideal es hacerlo en el segundo y el tercer caso. Es importante que cuando una persona vaya al baño a orinar esté relajada y se tome su tiempo. Resulta muy relevante que vacíe la vejiga por completo y, si está tensa, es posible que no lo haga. Siempre que se detecte algo anómalo, se debe consultar con el médico.